Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están? Gracias a Dios no dependemos ni de la luz, ni de micrófonos, ni de nada. Dependemos del Todopoderoso, amén. Entonces en esta tarde no estamos confiando en lo que el mundo nos dé, sino en lo que el Señor nos tiene preparados hoy, amén. Así que acompáñenme a sus escrituras en la segunda carta de Corintios. Yo creo que el Señor tiene algo muy especial hoy. Sí, porque, o sea, ¿qué tuvo que hacer el enemigo para que ocurriera esto? Pero lo que no sabe el enemigo es que Dios hizo 1000 cosas más para bendecirnos hoy. Amén. Cuando el diablo viene, Dios ya fue y vino 1,000,000 de veces. Sí, así que usted no se preocupe por la luz, no se preocupe por micrófonos, preocúpese por meter al Señor en su corazón esta noche. Somos la luz del mundo, dice la palabra. El día de hoy vamos a continuar con esta serie de pensamientos, de cómo cambiar la manera de pensar. Sí, el Señor nos sigue llevando por ahí y pues Él es el absoluto. Sí, yo realmente creo por convicción, porque así me lo ha mostrado y lo he vivido yo, que el secreto de casi todo para un cristiano está en la manera de cambiar nuestra mentalidad. ¿Sí? Entonces, de hecho, lo puede ver usted en Romanos 12:2, cómo es que dice ahí que cuando el Señor nos está transformando, Él cambia nuestra manera de pensar. Entonces, cuando el Señor está transformándolo, es porque también está transformando su mente. Si no está transformando su mente, el trabajo está a medias. Y Dios no hace las cosas a medias. Entonces, el que lo está dejando a medias es usted. ¿Está dejando que el Señor también transforme su mente? ¿Sí? Vamos a hablar con otra perspectiva de estos temas. Segunda carta de Corintios, capítulo 10. Si lo tienen, pueden ir diciendo un amén. La palabra de nuestro Señor dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia, ¿sí les dije desde el verso 3? ¿Sí? Segunda de Corintios 10, desde el verso 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Sí? Aquí podemos ver que nuestras armas no son los focos ni los micrófonos, ¿verdad? ¿Sí? Por eso la palabra dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Verso 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Que el Señor añada las bendiciones a su palabra en cada uno de sus corazones, hermanos. ¿Pueden tomar su asiento? La Nueva Traducción Viviente, verso 5 de 2 de Corintios dice: derribamos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. ¿Sí? Entonces el día de hoy vamos a hablar fortalezas mentales y pensamientos rebeldes. ¿Sí? Vamos a confiar en el Señor. ¿Alguna vez usted ha tenido un pensamiento muy constante en su mente que usted sabe que no debería estar pensando en eso? ¿Algún chisme que le dijeron, algún mal pensamiento, algo que se acordó de algún hermano, pero usted sabe que ese pensamiento no debería estar ahí? ¿Le ha pasado incluso que ha andado por la calle y escucha una canción del mundo y sin que usted quiera se le pega la tonadita de la canción y usted trata de quitárselo, pero no puede? Es un pensamiento rebelde en nuestra mente, ¿sí? Por ejemplo, yo cuando me empecé a congregar aquí en Hebreos, yo sin darme cuenta venía con un pensamiento rebelde. En la otra iglesia donde nos congregábamos, pasamos cosas negativas y yo tenía un pensamiento rebelde de exponerlos. ¿Sí? Incluso fui con mi pastor, el hermano Eduardo, fui con mi papá, con mis papás y les planteé esto y ellos me dijeron, sí, adelante. Y yo empecé a redactar toda una carta de 14 hojas
de todo lo que vivimos en aquella iglesia, que según mi perspectiva no había estado correcto. Y el hermano Eduardo la leyó, y conforme la iba leyendo, como que decía, híjoles, es que yo creo que él pensaba, ¿cómo le digo que esto no se debe hacer? Pero gracias a Dios creo que él, en amor, me iba apoyando y me decía, no, mira, quítale aquí, cámbiale acá y modifícale esto, y al final hasta él me ayudó a redactarlo. Pero gracias a Dios Dios me permitió tener la sabiduría de frenar. Y como dice Proverbios, donde hay sabiduría, hay seguridad, ¿verdad? Donde hay consejo, ¿verdad? Entonces, al final, también gracias a Dios, a través de mi papá, a través de mi mamá, a través de mi pastor, el hermano Eduardo, yo me detuve y me di cuenta que eso era un pensamiento rebelde, porque yo estaba queriendo hacer algo en contra de la palabra del Señor, ¿sí? Lo podemos ver en la Escritura con los grandes héroes de la Biblia, como ellos, aunque tal vez tenían la razón, pero no se defendían. El Señor Jesucristo dijo, si te dan una bofetada, tú pon la otra mejilla. ¿Sí? Nuestro pastor lo ha predicado muchas veces, que él no se defiende, porque el día que él meta las manos, Dios saca las suyas, ¿verdad? Y también, yo he escuchado también mucho a nuestro hermano Lupe López de Agua Prieta, Sonora, que él habla mucho de que cuando nosotros estamos bien con Dios, Dios se encarga de defendernos, ¿sí? Entonces, gracias a Dios, pude frenarme y Dios me quitó ese pensamiento rebelde. ¿Sí? ¿Por qué les digo esto? Porque un pensamiento rebelde es todo aquello que vaya en contra de la palabra del Señor. ¿Sí? Incluso pueden ser cosas bíblicas, pero si van en contra de la propia palabra, ¿sí? Lo dijo nuestro Señor Jesucristo, que un reino dividido, ¿sí? Perecerá. Entonces, si aunque usted saque una escritura o un extracto del mensaje, pero va en contra de la propia escritura o del mensaje, es un pensamiento rebelde, ¿sí? Es todo pensamiento, todo argumento, todo paradigma. Un paradigma es un conjunto de ideas, ¿sí? Todo eso que vaya en contra de Dios, de su palabra, de la escritura, del mensaje o de algún hermano, es un pensamiento rebelde, ¿sí? Por ejemplo, yo me acuerdo que en el trabajo yo tenía una compañera de trabajo llamada Alejandrina. A ella la ascendieron y la llevaron al estadio Chivas, y a mí también me ascendieron junto con ella, pero el problema que ella me decía es que nuestro jefe, ella me decía esto, nuestro jefe es alguien que yo no puedo ver. Me dice, es que me cae mal y yo le caigo mal y nos hacemos caras, yo no sé por qué me mandaron con él. Y como ella en ese momento ya sabía que yo era cristiano, ella me decía, pero es que tú me vas a entender, me decía, como eres cristiano, la Biblia dice que todos nos tienen que caer bien, ¿verdad? Y ella no se daba cuenta, pero eso era un pensamiento rebelde, porque la Biblia no dice que la gente nos tiene que caer bien. ¿En serio no dice la Biblia que nos tiene que caer bien? No, búsquelo. En ningún lado de la Biblia dice que la gente le tiene que caer bien. Sí dice que tenemos que amarnos, que tenemos que bendecirnos, que tenemos que perdonarnos, que debemos ser bondadosos, ayudadores, etcétera, etcétera. Todo lo que la Biblia dice, nuestro Señor Jesucristo dijo, en esto conoceréis que sois mis discípulos, que os améis los unos a los otros, pero en ningún lado dice, te tiene que caer bien tu hermano. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando les comentaba que podemos estar incluso en la misma iglesia, pero yo pienso de una forma, y usted puede pensar de una forma diferente a la mía, pero seguimos siendo hermanos? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, esto, sin ella darse cuenta, era un pensamiento rebelde, porque aunque era algo inofensivo, de que es que la Biblia dice que nos tienen que caer bien todos, es algo que como no está en la Biblia, va en contra de la palabra del Señor. Entonces, por definición, es un pensamiento rebelde. ¿Sí tiene sentido? Entonces, estamos llevando ejemplos para llegar a un punto, ¿verdad? Fíjese lo que dice nuestro hermano Branham. Entonces llegó Jesús y llamó, del 64, párrafo 6. Muchas veces la gente desea juzgar al hombre que no está de acuerdo con ellos. No debemos hacer eso. Nosotros podemos estar en desacuerdo el uno con el otro y aún ser amigos. Si yo no pudiera estar en desacuerdo con algún hombre y
aún poder amarlo y orar por él y estar en desacuerdo a base de las Escrituras. O sea, el hermano Branham está diciendo que él, a lo largo de su vida y de su ministerio, él se encontró con personas que no estaban de acuerdo con él o que él no estaba de acuerdo con ellos. Los que conocen la historia del hermano Branham, él tenía amigos de las denominaciones que estaban en desacuerdo en cuanto a las doctrinas, pensamientos, pero ¿qué dijo su hijo? El más grande milagro que yo vi hacer a papá es que no podías distinguir a qué persona amaba o cuál era su peor enemigo, porque los trataba igual. Sí, entonces el hermano Branham tenía diferencias con todo el mundo quizá, pero él los amaba. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Porque él no tenía pensamientos rebeldes. Él estaba sujeto a la palabra. Amén. Entonces, el cuadro de esta escritura, para ir entendiendo el contexto, ¿se acuerdan que hemos hablado acerca de que lo más importante de la escritura es el contexto de la misma escritura? Entonces, de esta escritura que acabamos de leer de Corintios, la está escribiendo Pablo. El contexto, para que lo pueda entender, ustedes se recordarán que estudian la Biblia, cómo es que Pablo, antes de ser Pablo, era Saulo, y cuando estaba persiguiendo a los cristianos, un día una luz lo cega, o lo deja ciego, lo tira del caballo y le dices: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesucristo a quien tú persigues. ¿Qué no sabes que te es dura cosa dar cosas contra el aguijón? Ahora, ¿qué significa esto? No sé si usted sabía. Un aguijón es un pedazo de vara que antes se usaba para dirigir el camino de los bueyes de carga o que se usaban en la cosecha. Estas varas tenían una punta y normalmente tenían una punta de metal. Y lo que hacían con esa vara era, si el buey iba caminando y de repente se desviaba con esa punta, lo hacían que volviera al camino. Entonces, lo que el Señor Jesucristo le está diciendo, cosa dura te es dar cosas contra el aguijón, o sea, te estás lastimando contra lo que debe de liderarte. Estás pateando contra lo que tiene que ser tu líder. Estás luchando contra lo que te tiene que cambiar la manera de pensar. ¿Tiene sentido? Porque cuando los bueyes de carga se desviaban y el agricultor les daba con el pico, los bueyes en su naturaleza pateaban, y cuando pateaban se lastimaban. Entonces, eso es lo que el Señor Jesucristo le estaba diciendo a Pablo. Cada vez que tú estás pateándome, te lastimas más y más y más, porque Dios no va a perder. ¿Sí? Dios no puede perder. Y para los hermanos que dicen, no es cierto, Israel le ganó a Dios, sí, hermanos, ¿cuál es el contexto de esa escritura? ¿Sí? No estamos hablando de eso hoy. ¿Sí? Entonces, fíjese lo que dice el hermano Branham en Preguntas y Respuestas número 4 del 64, párrafo 41. Le preguntan al hermano Branham, por favor explique cómo sabe una persona si él está pensando sus propios pensamientos o si el diablo está poniendo pensamientos en la mente para hacerlo pensar mal, especialmente si uno sabe que uno no quiere pensarlos. Y aquí el hermano Branham empieza a responder. Entonces, si es contrario a la palabra, ese es el pensamiento del diablo. ¿Sí? Si está con la palabra, es el pensamiento de Dios. Si son pensamientos malos, es del diablo. Si son pensamientos buenos de la palabra y de Dios, es el pensamiento de Dios. Pues sencillo, ¿no? Así de fácil. Lo complicado está cuando el diablo viene con palabras. Porque el diablo se sabe la palabra mejor que usted y que yo, ¿verdad? Entonces, por eso yo, cada vez que hemos hablado de esto, yo trato de hacer hincapié que tiene que cuadrar completamente con la palabra y con el mensaje. Si deja otra parte de la Biblia fuera o del mensaje fuera, no es Dios, no es bendición, Dios no le está hablando, no se engañe, Dios no lo va a acomodar, bueno, sí lo va a acomodar después, pero no viene de Dios. ¿Sí tiene sentido? Entonces, continuando con el contexto de esta escritura, el apóstol, Saulo, después de ese encuentro, se convierte en el apóstol Pablo,
el apóstol Pablo fue el fundador de la iglesia de Corinto, ¿verdad? Por eso es un apóstol, porque fue el fundador de una iglesia, ¿verdad? Entonces, lo que está pasando alrededor de esta escritura, ¿por qué Pablo les escribió esto a los corintios? Es porque Pablo fundó la iglesia en Corintio y ya estaban instruidos, pero otros hombres llegaron a Corintio a querer tener una parte del pastel, pero lo hicieron de una manera especial. Empezaron a hablar mal del apóstol Pablo. No, ese apóstol Pablo, no, sí les escribe bien, pero nosotros somos más poderosos de la palabra. Y el Pablo, ¿sí saben cómo era su vida anterior antes de ser su apóstol? Estaban hablando mal del apóstol o del mensajero de su tiempo. Y el apóstol Pablo les está diciendo, esos son argumentos falsos, pensamientos rebeldes, porque ellos vienen a decirles algo en contra de mí, pero que no se les olvide. ¿Se acuerda que hablamos de recuerden? Recuerden cómo es que el Señor Jesucristo me envió con autoridad del Espíritu Santo y los argumentos eran derribados, la gente se convertía y fueron llenos del Espíritu Santo. Si quieren hacerle caso a esos hombres, adelante. Pero yo les estoy mostrando una vida, les está explicando. Ese es el contexto de la Escritura. ¿Sí? Que Pablo los está exhortando a que, por eso en el Apocalipsis habla de Éfeso, he aquí que has identificado a los que se dicen apóstoles, ¿verdad? Esto es parte de lo que empezó a pasar en ese tiempo. Entonces yo creo que con esto usted puede identificar cuando alguien está actuando con el Espíritu Santo o con el espíritu del mundo o del enemigo. ¿Está hablando mal de su hermano? ¿Está hablando mal de la iglesia de allá? ¿Ya te enteraste que el hermano de allá se equivocó? ¿No sabes qué le pasó al hermano en sus años mozos de ministerio? ¿Será el Espíritu Santo? ¿O qué está diciendo el apóstol Pablo? Son argumentos falsos, ¿sí? Y doctrinas equivocadas, ¿sí? Son pensamientos rebeldes, ¿sí? Son fortalezas falsas, también les está diciendo eso. Ahora, ¿qué es una fortaleza? Una fortaleza, de hecho, les quiero decir la definición. En el griego, fortaleza se dice frourio, quiere decir muro o fortificación o una protección fortificada, ¿sí? Ahora, aquí hay que saber identificar. Hay fortalezas necesarias y buenas. Por ejemplo, el ejército es una fortaleza, ¿sí? La policía es una fortaleza para nosotros. Hermano, tú no conoces la policía de México. Sí, ya sé, hermano, yo sé, pero estamos confiando en que el Señor puede hacer grandes cosas, ¿verdad? Entonces, una fortaleza en muchas ocasiones en lo natural es algo necesario y útil, ¿sí? Su casa es una fortaleza, ¿sí? Su cuarto donde duerme es una fortaleza. La cama donde durmió es una fortaleza, ¿sí? Han conocido personas que su forma de ser es de usar ropa muy holgada y como que se están cubriendo, como que les da vergüenza. Para ellos la ropa es una fortaleza, ¿sí? Por ejemplo, para mí los sombreros es una fortaleza, pero luego les platico por qué, ¿sí? Hay fortalezas naturales necesarias, hay cosas más abstractas. Un seguro de vida es una fortaleza, una inversión a largo plazo es una fortaleza. Y ahí agréguele todo lo que el mundo aparentemente le da seguridad. Pero el punto es que ninguna seguridad del mundo le puede quitar una fortaleza mental, ¿sí? Porque, por ejemplo, el seguro de vida le da una seguridad de que cuando usted no esté, su familia tiene un seguro, ¿sí? Tiene un guardadito. Pero ese seguro no le quita el miedo a morir, ¿sí? Usted puede tener una casa con cerradura y cámaras, pero no le quita el miedo a que le roben. ¿Sí tiene sentido? Entonces, Pablo aquí está hablando de las fortalezas mentales, ¿sí? Y todos tenemos fortalezas mentales, ¿sí? Yo con comentarles todo esto es con el afán de que usted se identifique conmigo, ¿sí? Porque si yo estoy compartiendo esto es porque ya lo viví. Si no, yo no lo compartiría. ¿Sí tiene sentido? Fíjese lo que dice el hermano Branham hay un hombre aquí que puede encender la luz, del 63. En el párrafo 23 el hermano Branham
está haciendo referencia a David cuando estaban en guerra, y cómo es que David simplemente hizo el comentario, ahí estaban sus soldados, y él simplemente comentó, no fue una orden, no fue les ordeno, ustedes escúchenme bien o no. David solamente comentó, cómo me gustaría un poco de esa agua que yo tomaba. Y los soldados luego lo tomaron como una orden y fueron corriendo y le trajeron su agua, y usted conoce la historia. David no se sintió digno y la derramó porque el sacrificio y la sangre de esos hombres era para Dios, no para él, ¿sí? Y en el párrafo 23 dice, así lo es hoy, el más pequeño de los pensamientos de Jesús o acerca de su palabra deben ser un mandato para nosotros los gentiles que lo amamos. ¿Usted lo ama? Entonces, si el hermano Branham dijo algo en su mensaje, pero usted no lo entendió, ¿qué es? Un mandato. Pero no lo entiendo, es que nadie le dijo que lo tiene que entender, es un mandato. ¿Sí? Es que no me cuadra, nadie le dijo que para usted tiene que cuadrar. Él lo escribió, Él lo mandó, Él lo predicó, así déjenlo, Él se lo va a revelar cuando Él se lo quiera revelar. No es su trabajo, es trabajo de Él. ¿Sí? Ya hablamos de eso en otro mensaje, ¿verdad? Y luego dice, y el más pequeño, párrafo 24, y el más pequeño de los pensamientos de David era un mandato para aquellos gentiles, porque ellos eran un tipo de la iglesia gentil de hoy. ¡Wow! ¿Usted es el tipo de la iglesia de hoy? Entonces todo su mensaje es un mandato para usted. Lo hablábamos la vez pasada, obedecer su palabra y su mensaje. ¿Y cómo puede obedecer su mensaje? Tiene 1500 mensajes para escucharlo y que lo obedezca, ¿sí? Entonces, esto que está hablando Pablo a la iglesia de Corinto es un principio que aplica para absolutamente todas las fortalezas y todos los pensamientos rebeldes que nosotros tengamos, porque la palabra es de múltiple cumplimiento, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Ya dijimos lo que significa fortaleza, ¿verdad? Y cómo es que tenemos fortalezas necesarias, pero el punto es que las fortalezas lo protegen por un lado, pero, o sea, lo protegen, pero lo limitan por el otro lado, ¿sí? Sí tiene sentido. Por ejemplo, vamos a poner ejemplos prácticos. Si usted, no sé, tiene un pensamiento de que, por ejemplo, en su juventud a las hermanas los lastimó algún hombre o algún muchacho o alguien jugó con sus sentimientos, usted va a crear una fortaleza de todos los hombres son iguales, ¿sí? ¿Ha escuchado esas frases en el mundo? Todos los hombres son iguales, o todas las mujeres son unas interesadas, o todas las mujeres son iguales también, ¿verdad que sí? Eso es una fortaleza. De entrada sí nos protege tal vez por un tiempo de encontrarnos con personas que otra vez nos quieran estafar o nos quieran lastimar, pero por el otro lado nos está limitando a conocer verdaderamente a la persona que Dios tiene para nosotros. ¿Sí tiene sentido? Por ejemplo, yo tenía una fortaleza porque entrando, dijimos que a los puntos prácticos, ¿cómo, para entenderlo un poquito mejor, cómo podemos generar fortalezas mentales? Las podemos heredar de la familia, papás, mamás, tíos, hermanos, familia, ¿sí? Y por ejemplo, yo tenía una fortaleza que la heredé de mi mamá, que fue una fortaleza que me ayudó, híjole, esa fortaleza decía, los pequeños detalles de un noviazgo son graves problemas de un matrimonio. De entrada usted dirá, wow, déjame notarla. Sí, es cierto, es cierto. Y yo la tomé como una ley en mi vida, como una fortaleza. Y cuando empecé a conocer a Saraí, ella les puede decir mejor que yo, cómo es que absolutamente todo yo quería que lo habláramos, que lo resolviéramos, y no por qué mañana si hoy lo podemos hablar. Sí, porque esto, que ahorita es un detalle, va a ser un grave problema en el matrimonio, ¿verdad? Entonces no me salgas con cosas, ahorita lo arreglamos. Nos ayudó bastante nos ayudó, pero nos limitó de otro lado. ¿Cuál? Yo no la dejaba a ella hacer, ¿sí?
Yo no le daba oportunidad a ella de respirar, yo no le daba oportunidad de pensar, yo no le daba su espacio, ¿sí? Yo la estaba obligando a pensar como yo pensaba que era correcto. Entonces sí, nos estaba ayudando a resolver problemas, pero nos estaba limitando en nuestra forma de ser. Amén. Por ejemplo, Saraí tenía otra fortaleza. Su papá toda la vida ha dicho, no, es que uno no tiene que andar de iglesia en iglesia y andar de chapulín. Y usted dirá, ¿es cierto? Sí, pero cuando nos estábamos casando, o en vías de casarnos, eso nos limitó. Porque decía, es que yo tengo que obedecer a mi papá, ¿cómo es que me voy a ir contigo? Pero es que mi papá me dijo que yo no tengo que andar en iglesia. De entrada pues es que sí es cierto, pero es que ella no estaba viendo que eso era de tu papá para allá. Aquí ya somos tú y yo. Entonces, de tu papá para acá sí te protegió, te ayudó a estar en una estabilidad, a respetar tu congregación. Pero de aquí donde entramos tú y yo ya nos está limitando. ¿Sí? Entonces las fortalezas nos protegen de un lado, pero nos limitan del otro. ¿Sí tiene sentido? Y las fortalezas mentales, pues más. ¿Verdad? Entonces, las podemos heredar de la familia o también las podemos desarrollar por malas experiencias. Por ejemplo, yo ya les platiqué mi testimonio de la Universidad Panamericana, ¿verdad? De cómo es que me sacaron por ser cristiano. Lo que no les platiqué es que a mí nunca se me ha dado la contabilidad. Por ahí se metieron, ¿sí? Y las clases que eran de contabilidad, presupuestos y todo eso, como ellos notaron que a mí no se me daba, por ahí se metieron y me hicieron que llevara las materias con los maestros más estrictos. Me acuerdo que la última materia de contabilidad la llevé con la jefa de la academia de la Secretaría de Educación de Contabilidad, que estaba súper metida en el Opus Dei. ¿Sí? Entonces, ella ya sabía que yo ya había negado ser parte de ellos. ¿Qué cree que hizo? Me hizo la vida imposible. ¿Sí? Entonces reprobé la materia. ¿Sí? Entonces, al siguiente semestre, yo volví a meter la materia con otra maestra. ¿Sí? Que pues no era una mala maestra, pero pues yo sabía que sí la iba a armar, ¿no? De sus mínimo pasos. ¿Sí? Y al final, llegué a la primera clase y no estás en listas. Ah, caray, ¿cómo que no estás en listas? Ahí voy a coordinación. ¿Cómo que no estoy en listas? ¿Sabes que hubo un problema en el sistema? Un sistema mundial que vino desde Harvard, que es una de las mejores universidades, y tuvo un fallo. Ok, tuvo un fallo uno de los mejores sistemas de las universidades. Entonces, ¿qué tengo que hacer? No, pues tienes que volver a meter la materia. ¿Y con quién creen que me volvió a tocar? Con la misma maestra. ¿Qué creen que pasó? Me volvió a reprobar. Por tercera vez tuve que llevar la materia y volví a meter la materia con otra profesora. ¿Qué creen que pasó? Otra vez el sistema tuvo un error. Y nada más conmigo. O sea, con ningún otro, nada más conmigo tuvo ese error el sistema. No, pues tienes que volver a meter la materia otra vez. Y ya me iban a obligar a que la llevara con la misma señora de la Secretaría de Educación. Pero no sé cómo lo hice, llevé la materia con otro maestro, pero híjoles, tal, resultó peor, porque era discípulo de esa otra señora. ¿Qué cree que pasó? La volví a reprobar. Y es política de la universidad que después de 3 reprobadas, baja definitiva. Entonces, ellos no hicieron nada, tú reprobaste. Sí, entonces como tú reprobaste, ya no te podemos aceptar, ¿verdad? Entonces, ¿por qué le estoy platicando todo esto? Porque eso fue una mala experiencia en mi vida. A mí me frustró demasiado, ¿sí? Y la pasé muy mal. Mi mamá les podrá dar testimonios de toda esa época que vivimos. Y eso a mí me cerró, ¿sí? Me hice una fortaleza mental de la contabilidad no es para mí. Esto no es para mí. ¿Sí? ¿Sí tiene sentido? Ahorita vamos a continuar con esta historia. A él oí del 56, párrafo 102. Aquí el hermano Branham está hablando con una persona que va a orar por él, y el hermano Branham le está diciendo, oh, usted tiene esto en el estómago y usted está así, y el hermano Branham le dice, pero es por su manera de pensar. O sea, las ideas erróneas, equivocadas, enferman. ¿Sí? ¿Ha escuchado la de las enfermedades psicosomáticas? Si usted piensa que está enfermo, ¿qué va a pasar? Se va a enfermar. Si usted piensa que no puede, no va a poder.
Si usted dice, es que esto no es para mí, pues no es para ti. Y eso es cada vez más sencillo, más oculto, ¿sí? Pues si usted dice, por ejemplo, lo voy a intentar, de entrada todos pensamos, qué bien, hermano, lo va a intentar, wow, qué buen coraje tiene para intentarlo. No, así no se piensa, porque el cerebro no conoce de bromas, el cerebro es literal. Entonces, si usted le dice, lo voy a intentar, el cerebro dice, ok, el objetivo es intentar, no lograr, ¿sí? Entonces, cuando usted lo intenta, el cerebro dice, ya lo hicimos, el objetivo era intentar, funcionó o no funcionó, yo ya cumplí, ¿sí? Entonces, el objetivo nunca es intentar, es lograr, ¿sí? Así se piensa en Dios. Yo no voy a intentar irme en el rapto, yo me voy a ir en el rapto. ¿Usted se va a ir conmigo? ¿Sí? ¿Usted está seguro que se va a ir? ¿O lo está intentando? Porque si lo está intentando, que perdóneme que sea yo, pero no se va a ir. Si usted lo está intentando, sígale remando a ver hasta dónde llega. ¿Sí? Dice el hermano Branham, somos desconocidos el uno para el otro. Piensa usted profundamente, siempre está cruzando eso por sus puentes, por su mente. Nunca sucede de la manera que usted lo planeó y por eso usted ha desarrollado ese problema en el estómago. Eso es correcto, ¿no es así? Y la persona asiente, dice. Si eso es correcto, levanta su mano. Dice, deje de lado ahora todos esos pensamientos negativos y eso se irá. Y usted irá a su casa y comerá y cenará y alabará a Dios y le dará gracias por ello. ¿Lo captó? El hermano Branham no oró por él. No le dijo, veo que la sombra ya te dejó. ¿Qué hizo? Le dio una instrucción. ¿Se acuerda que hablábamos de instrucciones y bendiciones? ¿Y cuál es la instrucción que le dio el hermano Branham? Deja de tener esos pensamientos negativos y automáticamente vas a ser sanado. ¿Cuántos estaremos en ese supuesto? ¿Sí? Yo he estado ahí. A mí me ha pasado que solamente por cambiar mi mentalidad, yo he sanado. Es más, ustedes en tiempo de calor me ven bien con saco y con chaleco y corbata. ¿Por qué cree? Porque a mí se me olvida que está haciendo calor. Y automáticamente no tengo calor. A usted ahorita que me ve, yo ya no tengo calor. Porque ya ahorita yo ya lo tengo ignorado. ¿Sí? ¿Sí tiene sentido? Entonces, las fortalezas más complicadas que podemos adquirir son las que nos llegan cuando alguien nos lastima. ¿Sí? Poníamos el ejemplo de la mujer despechada o del hombre usado. ¿Sí? Usted recuerde, traiga a su mente cuando alguien lo traicionó, cuando alguien abusó de usted, cuando alguien lo lastimó, cuando alguien hirió sus sentimientos, traiga usted su problema. Eso le generó una fortaleza mental, que por un lado lo protege, pero del otro lado lo está limitando. Porque la más grande fortaleza mental no es el abuso que le hicieron o cuánto lo decepcionaron, es que usted no perdone. ¿Sí? Porque lea la Biblia. ¿Sí? La Biblia es una instrucción, es una orden que perdonemos. No se le olvide que el perdón es solamente de una persona, depende de una persona. La reconciliación depende de dos. Y aunque usted no se reconcilie jamás, pero usted sí puede perdonar. Si la persona jamás le pide perdón, es asunto de ella. Usted puede perdonar. Si la persona jamás reconoce que lo lastimó, es asunto de ella y de Dios. Yo estoy en paz, estoy perdonando, es mi decisión, es mi decisión. Si no hay reconciliación, no hay problema, yo ya decidí. Es cambiar la manera de... Pero no se lo merece, no importa. Pero el Señor sí se merece que tú lo adores perdonando a aquella persona. ¿Sí? Aquella persona no es merecedora de tu perdón, estoy de acuerdo, pero Él sí se merece que tú lo adores perdonando a aquella persona. ¿Sí? Entonces, ¿qué prefieres? ¿Que la justicia humana actúe o que la justicia divina actúe? ¿Quieres hacer que la justicia divina actúe? Perdona. Y cuando perdonas ya no le vas a desear el mal. Y Dios se va a encargar. Y se tiene que encargar. ¿Sí? Porque Dios no es hombre para que mienta. ¿Verdad?
Fíjese, Juan 10:10, creo que todos nos lo sabemos. El ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Dice el Señor Jesucristo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Qué tiene que ver esto? El enemigo no viene, casi nunca va a venir de manera obvia a tentarlo. Porque si fuera obvio, pues es el diablo. Si fuera obvio, no, con permisito yo no voy a hacer eso. Pero él viene como la humedad. Se mete como sin darse cuenta, con pensamientos que aparentemente no tienen problema de, es que tú tienes razón, sí tienes razón, pero no estás correcto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un pensamiento que te está alejando de la palabra de Dios. Todo pensamiento, lo vuelvo a repetir, quiero que quede muy claro, todo pensamiento, aunque tengas base bíblica, si te está alejando de Dios o va en contra de su palabra, es un pensamiento rebelde. ¿Sí? Por ejemplo, muchos han tomado, es que ¿cómo pueden andar dos juntos si no están de acuerdo? Sí dice la palabra eso, pero hermano, ¿no se le olvida que es por revelación? Muchas cosas de la Biblia no son literales. Usted puede ver en la Biblia, y no es tema de hoy, que sí hubo personas que andaban juntos sin estar de acuerdo. ¿Sí? Y uno de esos ejemplos, pero no es tema de hoy, es el día de Pentecostés. Pero no vamos a hablar de eso hoy. Entonces la Biblia se equivocó al decir que no pueden andar dos juntos de acuerdo. No se equivocó. ¿Cuál es el contexto? ¿Sí? No pueden andar dos juntos sin que estén de acuerdo. ¿De acuerdo con quién? ¿Con usted y yo? ¿O con él? ¿Sí? Si yo estoy de acuerdo con él y usted está de acuerdo con él, pero usted y yo no nos llevamos, vamos al mismo objetivo, vamos al mismo Dios, nos vamos a ir en el mismo rapto, vamos a estar en la misma eternidad, vamos a adorar por toda la misma eternidad al mismo Dios, el mismo Señor Jesucristo nos va a enjuagar nuestras lágrimas, o va a ser diferente con usted. Según yo vamos a pasar eso todos juntos, ¿no? Entonces, ¿con qué tenemos que estar de acuerdo? Con el Señor, ¿verdad? Pero bueno, no es tema de hoy. Entonces, el punto... ya lo mencionamos como una fortaleza, lo protege de un lado, pero lo limita del otro. ¿Sí queda claro eso, verdad? Fíjese lo que dice en 1 Corintios 13, del verso 4. El amor es paciente y bondadoso, todos nos lo sabemos, ¿verdad? El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, verso 5, ni ofensivo, no exige que las cosas se hagan a su manera, y fíjese lo que dice, es Nueva Traducción Viviente. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. O sea, lo van a ofender. En pocas palabras, la Escritura le está diciendo es que tu objetivo no es evitar que te ofendan. Te van a ofender, pero de esas ofensas tú no vas a llevar un registro. Tú no vas a hacerte fortalezas mentales. Tú no vas a tener pensamientos rebeldes de que, por ejemplo, ya decíamos, un pensamiento rebelde es, yo no lo puedo perdonar porque no sabes qué me hizo, no sabes cuánto me lastimó a mi familia. Y si usted no está en ese supuesto, decimos, pero, ok, lo perdono, pero hay un Dios. ¿Cuántos hemos estado ahí? Sí, yo lo perdoné, sí, yo te libero, hermano, pero hay un Dios que todo lo ve. Es un pensamiento rebelde, ¿sí? Porque en su mente, sí, yo te perdono, pero aquí tengo el registro de que me hiciste esto y hay un Dios. ¿Qué dice 1 Corintios 13? No lleva un registro de las ofensas, no dice que pensaron contra usted, de las ofensas recibidas. O sea, en ese momento ya lo ofendieron. Y cuando usted ya lo ofendieron, usted no tiene que hacer pensamientos rebeldes ni fortalezas. ¿Sí tiene sentido? Podemos decir, es que en la iglesia que estaba, no sabes cómo eran. Es un pensamiento rebelde. ¿Sí? Porque sí es cierto, hay iglesias tóxicas. ¿Verdad que sí? Pero si usted se trae su pensamiento rebelde aquí, va a pensar que esta iglesia también es tóxica. ¿Sí? El hermano Eduardo ya se ha cansado de decirnos que podemos salir de la denominación, pero ¿está seguro que la denominación ya salió de usted? ¿Sí? Es que el pastor fulano de tal me hizo. Sí, cierto. Hay pastores tóxicos. La verdad que sí. ¿Verdad que sí? A lo mejor alguno conoce a algún pastor. Yo conozco. ¿Sí? Pero el punto no es ver a esos líderes tóxicos o generales que quieren hacer su santa voluntad. Es ver al Señor Jesucristo. Lo cantó nuestro hermano. Dependemos de Él. ¿Sí? Nuestra seguridad está en Él. ¿Verdad que sí?
Fíjese, Proverbios 18:10, Nueva Traducción Viviente. El nombre del Señor es una fortaleza firme. Los justos corren a Él y quedan a salvo. Éxodo 15:2. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Entonces, ¿cuál debe ser su fortaleza? El nombre del Señor Jesucristo. Pero a mí me hicieron esto. ¿Cuál debe ser su fortaleza? El nombre del Señor Jesucristo. Pero no sabes cuánto sufrí. ¿Cuál debe ser su fortaleza? El nombre del Señor Jesucristo. Por eso la misma Escritura dice que Él le ha dado un nombre sobre todo nombre, por encima de toda fortaleza, por encima de todo pensamiento, su fortaleza firme y su salvación, el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Por eso es que el apóstol Pablo dijo, derribamos argumentos. Todos tenemos argumentos de algo, de cómo es Cristo, de que para mí Dios es así. El mensaje para mí, pues sí es perfecto, pero yo tengo mi idea. Yo creo que el pastor sí es un pastor, pero yo creo, es que la iglesia, pero todos tenemos argumentos, ¿sí? ¿Cómo derribamos los argumentos y fortalezas? Con el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Salmos 31, 2 y 3. Inclina tu oído para escucharme, rescátame pronto, sé mi roca de protección, una fortaleza donde estaré a salvo. Tú eres mi roca y mi fortaleza, por el honor de tu nombre, otra vez el nombre del Señor Jesucristo, sácame de este peligro. Entonces, ya lo decíamos, una fortaleza humana le da una cierta seguridad, pero ¿cuál es la verdadera fortaleza que lo va a proteger de todo peligro? El nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pero es que a mí me ha funcionado 33 años de mi vida tener esta fortaleza. Nadie me ha vuelto a ofender ni me han vuelto a lastimar. ¿Cuál es la única fortaleza que usted debe tener? El nombre del Señor Jesucristo. Cualquier otra fortaleza que esté poniendo por encima de eso, sígale remando a ver hasta dónde llega. Porque eso que sería un anticristo. Ya nos predicó nuestro hermano Eduardo toda una serie de anticristos, ¿verdad? La única fortaleza entonces debe ser nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Jehová proveerá del 56, párrafo 18. Cuando le creemos a Dios con todo nuestro corazón y aceptamos a su Hijo, el Señor Jesús, y Dios reconoce esa fe que es verdadera en Él, entonces Él manda de regreso al Espíritu Santo de la promesa y nos sella hasta el día de nuestra redención. ¡Oh vaya! Eso elimina todo susto. No hay pensamientos negativos en el cristianismo, dice. En lo absoluto, todo es tiempo pasado, ya está consumado. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo en la cruz? Consumado será. Me equivoqué, perdón, ¿qué dice? ¿Consumado qué? Consumado es, muy bien, sí leen la Biblia, hermanos. Perfecto. Consumado es. Entonces, ¿qué temor, qué miedo, qué fortaleza, qué pensamiento? El nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la Biblia dice que en aquel día se nos dará a conocer un nuevo nombre. Amén. Todo concuerda, ¿verdad? Segunda de Corintios 10:15. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Cristo. Entonces nuestra arrogancia, nuestros pensamientos rebeldes, nuestras fortalezas falsas, automáticamente le están cerrando la puerta para que la gente conozca de Cristo a través de su vida. Cáptelo otra vez. ¿Qué le podrá decir más a sus vecinos, a las personas de su trabajo, a los hermanos de aquí mismo, que el Señor Jesucristo está en su vida? Pues mostrando a Jesucristo en su vida, ¿no? Pero si usted pone argumentos y fortalezas de no, es que sí yo creo en Jesucristo,
pero no sabes qué difícil es. No, es que yo sí creo en su salvación, pero a veces no te va a alcanzar. Es que yo sí creo que Él me perdonó, pero es que a veces duele tanto que te cuesta. ¿Qué van a ver entonces? Al Señor Jesucristo que usted ya dejó allá atrás, escondido detrás de sus fortalezas, la persona lo va a ver y le va a decir, pues sí, me dices que eres cristiano, pero yo veo argumentos, veo fortalezas, veo puros pensamientos rebeldes, siempre estás quejándote, nunca te alcanza para nada. ¿Eso es ser cristiano? Yo no quiero ser cristiano entonces. ¿Eso es ser cristiano? Cruz, yo no. Pero si la gente ve al Señor Jesucristo en su vida, sin argumentos, sin fortalezas, sin sus pensamientos rebeldes, algo atrae a la gente. Sin que usted le hable, sin que usted le diga, sin que usted nada. Mi mamá me contaba hace como un mes, es que ella me decía, con mis amigas, ella dice, mis amigas ya son señoras ancianas, dicen, es que Lucy, tú tienes algo especial que no te sabemos decir, y entre ellas nunca hablan ni de política ni de religión. Y ellas dicen, pero es que tienes un ángel, tienes algo tan bonito, tu propia mirada, no sé, con tu sola presencia nos inspiras, nos sentimos más jóvenes cuando tú estás aquí. Todo eso te dicen, ¿verdad que sí, ma? ¿Por qué? Porque es ver a Jesucristo en piel humana. ¿Quiere ver a Jesucristo? Voltea a su izquierda, voltea a su derecha. Ahí está Jesucristo, véase usted mismo, ahí está Jesucristo. Dios ya les reveló qué es la deidad. Entonces, fíjese, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pues todo lo puedo, en la Nueva Traducción Viviente dice, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo quien me da las fuerzas. Entonces, ¿qué le va a dar más fuerza? ¿Sus pensamientos rebeldes o el Señor Jesucristo? Entonces, toda fortaleza humana aparentemente lo ayuda, pero lo está limitando ¿en qué? En conocer a Cristo. Lo leímos con la escritura base, que nos impide conocer a Cristo, ¿verdad que sí? Por eso yo decía al principio, uno de los más grandes milagros que podemos experimentar es que Él cambie nuestra manera de pensar. Con su mente renovada, así se va a ir, pero rapidísimo. Con su manera de pensar renovada, los milagros aquí van a estar a su alrededor. ¿Sí? Con su manera de pensar renovada, usted va a entender los sellos al leerlo así. Con su manera de pensar renovada va a escuchar los truenos de su profeta. Lo leímos la otra vez y no lo toqué tal cual como el profeta lo dijo. Escuchando los truenos de la voz de trueno de su profeta, ¿cuándo? Cuando ella estaba obedeciendo. ¿Cuándo? Al cambiar su manera de pensar. Entonces, si para entender todo esto es cambiar la manera de pensar, ¿cómo nos vamos a ir en el rapto? Pregunto yo. Cambiando la manera de pensar. ¿Sí? Esto es solamente para la novia. ¿Amén? Todos los demás extremistas, religiosos, cuadros van a decir, no, la escritura sí ya está tal cual aquí dice, y así no, yo no voy a hacer nada porque aquí no dice lo que tú estás diciendo. Está bien, hermano, no pasa nada, usted sígame así. A ver, cuando el Señor se lo revele, con mucho gusto. Seguimos caminando juntos y vamos a seguir caminando juntos porque lo leímos al principio. El hermano Branham tenía amigos que tenían diferentes formas de pensar y él no les decía, no les cambiaba, no los convertía. Yo te amo, hermano. Tú piensas diferente que yo, no pasa nada, yo te amo. Oye, que el bautismo es en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, no pasa nada, yo te amo, hermano. No pasa nada, el Señor te lo tiene que revelar. Oye, sencillito, ¿no? Puntos prácticos. El apóstol Pablo nos da puntos prácticos para cómo derribar estas fortalezas mentales y cómo destruir estos pensamientos rebeldes. ¿Amén? Entonces, el primer punto, derribemos todo argumento falso. Ya la primera vez que prediqué, hablé de derribando argumentos, ¿de acuerdo? Ya hay toda una predicación acerca de derribando argumentos. Para los que no la escucharon, en pocas palabras, ¿cómo se derriban argumentos? Es no vuelva a decir lo que usted no puede hacer. Incluso les traje lo que significa en hebreo cuando Dios le dice no digas, y cuando Dios le dice no digas a Jeremías es no pienses, no digas, no especules,
No, nada, absolutamente no vuelvas a decir nada de lo que no puedes hacer. ¿Y cómo se derriba los argumentos? También haz todo lo que el Señor te diga solo porque Él lo dice y punto. ¿Sí? Y en tercer lugar, ¿cómo se derriban argumentos? Solamente habla lo que Él te dice que hables y ya. Cuando eso sucede, Él te da el poder para que experimentes sus milagros. Así se derriban los argumentos falsos. Entonces, para fines prácticos de hoy, necesitamos identificar nuestros argumentos. Identifique sus argumentos. Fíjese lo que dice el hermano Branham en El develamiento de Dios del 64, párrafo 53. Ustedes tienen que morir a todas sus ideas. Ustedes tienen que apartarse de sus propios pensamientos. ¿Sí? Entonces, si usted no sabe cómo identificar sus argumentos, pídale al Señor que te los muestre. Como dijo David en el Salmo, muéstrame mi pecado oculto. ¿Sí? Pídale al Señor que Él le revele lo que Él le quiera revelar. ¿Sí? Por ejemplo, yo tenía una fortaleza, ya se los comenté, lo que pasó en la Universidad Panamericana. Lo que me generó esa fortaleza fue, yo no soy bueno para la contabilidad, yo no sé hacer nada de finanzas. Cuando yo llego a mi trabajo, donde actualmente estoy, y me cambian al área de tesorería, con contabilidad, finanzas, yo dije, Señor, ¿por qué? Si sabes que a mí no se me da. Y yo ya tenía esa fortaleza, ese pensamiento rebelde de esto no es para mí. Y me acuerdo que yo ya estaba pensando en buscar otro trabajo, en irme. Yo ya estaba viendo hasta otras entrevistas de trabajo. Y nunca se me va a olvidar, que Dios bendiga a mi jefa Graciela, que ella como que notó todo eso que yo tenía y simplemente me dijo, a ver joven, ¿qué está pasando? Y le platiqué todo lo que pasé en la Universidad Panamericana. Gloria a Dios. Yo le platiqué todo lo que había pasado en la Universidad Panamericana y al final de que ella me escuchó, porque me escuchó muy atenta, ella me dice, ok joven, no hay problema, solamente quiero decirte que aquí quiero toda tu disposición. Me dijo, si tengo que explicarte 1000 veces algo, 1000 veces te lo explico. Porque gracias hermano, amén. ¿Me escuchan? Amén. Ella me dijo, ¿por qué piensas así? Así puede identificar sus argumentos. Hágase esa pregunta, ¿por qué piensas así? Cuando ella me dijo, ¿por qué piensas así? Yo empecé a identificar que tenía un chorro de argumentos. Es que en la universidad a mí no se me dio, reprobé 3 veces la materia, todas las materias de contabilidad las pasé con 6, nunca se me ha dado, mi papá es contador, ¿qué voy a andar sabiendo yo? Una vez fui a que me quisiera explicar algo, no le entendí nada, un chorro de argumentos, porque una fortaleza es una construcción de cientos o miles de ladrillos, ¿verdad? Entonces una fortaleza mental es una construcción de cientos o miles de ideas. ¿Cuál es su fortaleza mental? ¿Qué es lo que usted le está alejando de Dios? ¿Usted no puede ser un buen padre? Porque mi papá tampoco lo fue. ¿Es que yo no puedo ser una buena madre porque he dejado mucho que desear? Es que yo nunca voy a tener una casa propia porque, agréguele ahí, es que yo nunca voy a salir de deudas porque esto y lo otro, es que yo nunca voy a ser el cristiano que yo quiero porque, es que yo nunca voy a tener el carácter que Dios quiere porque, agréguele su argumento. ¿Cuál es su idea rebelde? ¿Cuál es su pensamiento rebelde? ¿Cuál es su fortaleza? ¿Sí? Fíjese, Salmos 27, verso 1. El Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? ¿Cuál es la fortaleza que a usted le está impidiendo que el Señor derrame de su poder en usted? ¿Sí? Porque el Señor no es un diosito pichurriento que le quiere dar picoteadas ahí de que ten una pizquita, no, el Señor quiere meterse completamente en usted, ¿sí? El Señor no es de,
ten tu milagrito, y ya, para que me dejes de estar molestando. No, el Señor le quiere dar todo el cielo de milagros en su vida. Lo hablamos la otra vez. Dios, el Señor es un Dios sobreabundante. Si usted quisiera destruir una botella, usted agarraría una resortera. El Señor avienta una bomba nuclear. Él es sobreabundante. Pero una de las pocas cosas que detienen a Dios son sus ideas rebeldes, sus fortalezas mentales, hermanos. ¿Sí? Ya lo leímos al principio con una de las escrituras bases, cómo es que cuando el Señor nos está renovando, renueva nuestra mente. ¿Por qué? Porque si no renueva nuestra mente, el Señor no puede hacer nada. ¿Sí? ¿Por qué cree que el enemigo escogió la mente como lugar de batalla? Lo hablamos con el hermano Abraham. El propio nombre del mensaje le dice algo. La batalla más grande jamás, otra vez, la batalla más grande jamás peleada. ¿En dónde es? En la mente. Porque si usted no cambia su manera de pensar, ya perdió. Ya perdió. Pero es que me ha funcionado, ya perdió. Sí, a lo mejor está ganando sus batallas, pero va a perder la guerra. ¿Sí? La señal del 63, párrafo 59. Y usted ya no es más usted mismo. Es de Cristo. Usted no piensa sus pensamientos. Usted no piensa sus pensamientos, lo repitió 2 veces. Usted dice, yo pienso, pero usted ya no piensa más. La vida que estaba en Cristo está en usted. La mente que estaba en Cristo está en usted. Las obras que estaban en Cristo están en usted. Y Cristo mismo está en usted. Usted está muerto. Su vida está escondida en Dios por medio de Cristo. Aquí está hablando de que la fortaleza de su vida, lo que lo tiene que proteger, es la sangre del Señor Jesucristo. Por eso la Escritura menciona que tenemos que ser cubiertos por la sangre. Esa debe ser nuestra fortaleza, nuestra única fortaleza. ¿Sí? Sellado allí dentro por el Espíritu Santo. ¿Usted se ha puesto a pensar a qué se refiere un sello? Un sello hace referencia a algo hermético. Algo hermético es algo que solamente se puede abrir por dentro. Por fuera no se puede abrir algo hermético. No, la definición así es. Hoy en día sí hay habitaciones herméticas que tienen llave, claro que sí. Pero por ejemplo, algo hermético de la naturaleza, un huevo. Solamente el pollito de adentro es el que lo tiene que abrir. Si usted le ayuda al pollito a abrirlo, lo va a matar. ¿Sí? El huevo es algo hermético. ¿Sí? El útero es algo hermético. El bebé es el que rompe el útero por dentro. ¿Sí? Entonces, un sello habla de algo que tiene que ser abierto de dentro. ¿Sí? Entonces, lo que aquí está mencionando es que para poder llegar a esto, que el Señor nos cubra, ¿se acuerdan que hablábamos de que todo corresponde? Lo que es afuera es adentro. ¿Ha escuchado de que somos lo que comemos? Porque lo que está por dentro que comemos refleja nuestra piel como es, refleja su tez, su cabello, etcétera. Entonces, para que la sangre nos cubra por fuera, de dentro Dios nos está sellando. Por eso es que la Biblia, cuando habla de que estamos sellados por el Espíritu Santo, no va a ser aquí una marca o mira, aquí me está brillando, aquí dice Espíritu Santo. No, es de dentro. ¿Sí? ¿Se ha puesto a pensar en eso? Entonces, ya para no tardarnos más, segundo punto de cómo derribar fortalezas mentales y destruir pensamientos rebeldes. Destruya toda altivez. Lo leímos en la escritura principal. Pero ¿qué es una altivez? Usted ha visto en los edificios que están por la zona de Andares y todos esos edificios grandes, pero que una parte del medio está como abierta, ¿sí? Eso para la arquitectura, no sé si alguien sepa, se conoce como un loft. No sé si he visto edificios que se llaman loft, ¿sí? Para que lo entendamos, una versión en inglés de la Biblia
de esta escritura base de Corintios, dice every lofty thing, o sea, todo pensamiento elevado. Love es algo elevado, que está por encima de lo normal. Por ejemplo, la iglesia es una casa love, porque todas las casas tienen la banqueta allá abajo, ¿verdad? Pero a la entrada de la iglesia está abajo, está levantada. La entrada de la iglesia es love, está levantada. ¿Sí tiene sentido? Entonces, altivez es toda opinión que yo levanto por encima de la palabra. ¿Sí? Destruya toda altivez, destruya todo pensamiento rebelde o fortaleza mental que usted esté elevando por encima de la palabra. ¿Sí? Por ejemplo, fíjese en Salmos 18:2. Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía. Aquí ya está hablando de cuando usted está cubierto por la única fortaleza llamada la sangre de Cristo, ¿verdad? Entonces, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Entonces, ¿qué tiene que ser lo más alto para su vida? El Señor Jesucristo, su palabra, la salvación que le dio. Cualquier cosa que usted pone por encima de la palabra de Dios es un pensamiento altivo y es un pensamiento rebelde o una fortaleza falsa. Amén. Fíjese lo que dice, yendo más allá del campamento del 64, párrafo 81. Permítenos ir más allá de nuestro propio pensar. ¿Cómo? Más allá. O sea, que nuestro pensar no sea que nuestro pensar sea que nuestro pensar sea más allá. ¿Lo quiere ver todavía más bonito? Más allá, para los que ya no son religiosos, más allá. ¿Sí? Que nuestro pensamiento sea más allá. ¿Por qué Dios envió este mensaje en este tiempo? Este perfecto mensaje en esta época, para ir más allá de las escrituras. ¿Cómo dijo el profeta? Después de la apertura de los sellos, y la apertura desde dentro de los sellos, este libro se convierte en un libro nuevo, porque este libro ya está dentro de usted, y cuando lo está leyendo desde dentro de usted, como lo he dicho, que Él hable y que Él escuche, que haya una conversación con Dios y con Dios. ¿Sí? Ya le fue revelado la deidad. La palabra fue hecha carne este es el reporte que el hermano Branham hizo del viaje a la India, del 54, párrafo 97. Entonces, que eso sea puro, que sus pensamientos salgan puros, que sus expresiones sean puras, viva puro y sea puro. Ahora, de su corazón produce pensamientos malos como adulterio. ¿De su corazón produce qué? O sea, desde dentro. ¿Sí? Por eso, ¿cuál es en su corazón? Tal es Él, porque de ahí de dentro sale lo que usted tiene hacia afuera. Pero si usted tiene a Dios adentro, ¿qué va a salir? Pues Dios, ¿verdad? Por sus frutos. Y todas estas diferentes cosas, si eso sale de su corazón, eso es lo que está en su corazón. Pero si de su corazón sale justicia, paz, amor, gozo, oh hermano, entonces eso viene de un recurso aquí que está hecho de eso. ¿Ven lo que quiero decir? Está hecho del Espíritu de Dios. Aquí que Él mismo se expresa, O sea, ¿le ha pasado que escucha al hermano Eduardo predicar y se le olvida que es el hermano Eduardo? Usted dice, este ya no es el hermano Eduardo. A mí me está hablando Dios. ¿Le ha pasado que no sea desde aquí, desde el púlpito, que está platicando con algún hermano, con su esposa, con alguien, y usted dice, ese no fue el hermano, esa no fue mi esposa, ese no fue mi amigo, ese es Dios hablándome? ¿Sí? ¿Qué dice el hermano Branham? ¿Ve lo que quiero decir? Está hecho del Espíritu de Dios aquí, que Él mismo se expresa por medio de la obra, y lo que usted diga entonces sucederá.
Si usted dice, ok, Daniel, sí, me queda claro, pero yo nunca pongo pensamientos ni fortalezas por encima de la palabra de Dios. ¿Está seguro? Sí. Nosotros tenemos un normal. Este es nuestro normal. Este es nuestro principio. Aquí es donde tenemos que estar viendo, ¿verdad? Y ustedes, sí, ya sé que la Biblia dice que tengo que perdonar, pero tú no sabes lo que me hicieron. Ya elevó el pensamiento por encima de la palabra. Ya sé que la Biblia dice que tengo que ser generoso y hay más de los 150 versículos que hablan del dinero, pero yo pienso que Dios no ve el dinero, Dios ve el corazón. Ya elevó el pensamiento por encima de la palabra. Sí, ya sé que tengo que ser amoroso y bondadoso con todos, pero ese hermano nomás no me cae bien. Ya elevó el pensamiento por encima de la palabra. Sí, ya sé que la Biblia dice que tengo que ser marido de una sola mujer, pero soy libre de buscar el amor. El profeta en un extracto dijo que podíamos hacer esto. Está poniendo, si se fija, ¿cómo lo podemos decir? La blasfemia. Está poniendo, porque estos tienen que estar así. Son lo mismo. ¿Sí? Hay momentos que hacen esto, hacen como una danza infinita, ¿sí? Aquí la Biblia pone en su lugar al mensaje y el mensaje lo corrobora la Biblia y la Biblia lo regresa al mensaje y el mensaje le revela a la Biblia y la Biblia le revela al mensaje y el mensaje lo regresa a Cristo y el mensaje le dice de qué se trata la Biblia. Hacen esto. Pero cuando usted dice, es que sí, ya sé que la Biblia hace esto, pero esta aquí me dejó, ¿y dónde dejó la otra mitad? ¿Dónde dejó la otra parte del plan? ¿Por qué le está faltando el respeto a Dios? Está elevando cualquier cosa por encima de la palabra o el mensaje. Es un pensamiento altivo. ¿Sí tiene sentido? Es que ya sé que la Biblia dice que tengo que diezmar y ofrendar, pero es que el pastor me dio permiso de que no lo haga. ¿El pastor entonces está por encima de esto? Ahí se la dejo de tarea. Ya sé que el hermano Branham dijo el único lugar provisto por Dios para su adoración, párrafo 220, no le agregue a lo que he dicho, no le quiten a lo que he dicho, porque yo he dicho la verdad hasta donde la conozco, hasta donde el Padre me lo ha dado. ¿Ve usted? No le añada a esto, simplemente diga lo que yo he dicho. Pero el profeta yo creo que quiso decir esto, pero es que se equivocó y todos sabemos que sí. Claro que el profeta quiso decir esto. Está elevando sus pensamientos y sus fortalezas rebeldes por encima del mensaje. Cuidado, porque hay de aquel que le añade o que le quita a su palabra. ¿Y ya no les afecta decir a su palabra? Gloria a Dios. Entonces estamos a punto de experimentar algo muy grande, hermanos. ¿Verdad que sí? Y usamos verdades a medias, ¿verdad? O sea, si ya tenemos fortalezas, las tenemos que seguir construyendo, ¿verdad? Ya le invertimos un montón de tiempo a mi fortaleza. Hay quienes tienen un castillo alrededor de su idea, con dragones y magos y toda la disque Biblia cubriéndolo y estos extractos que el profeta dijo cubriendo su argumento, pero se va a caer, ¿sí? Porque mi palabra pasará, perdón, los cielos y la tierra pasará, pero mi palabra, ¿sí? Pero mi palabra no pasará. ¿Verdad que sí? Todo se va a caer, tarde que temprano. ¿Sí? Job, el siervo de Dios, del 55, párrafo 12. Ustedes saben acerca del argumento de antaño que dicen, ¿por qué es que Dios no evitó todo esto y no aceptó nada de ello? Pero Dios poniendo a Satanás casi a la par con él, Satanás tomó las cosas de Dios y las pervirtió en pensamientos malos. Y a través de allí empezó a pervertir las cosas en maldad en lugar de algo bueno. Ya se nos ha predicado a más no poder que el enemigo tomó esto mismo y simplemente lo volteó. O le añadió, de hecho solamente le añadió 2 letras, una N y un No.
con que Dios ha dicho que morirás cuando comas de ese árbol, y todo lo dijo igualito. No morirás, solamente le agregó NO, no morirás. Es todo lo que hizo. Pero le implantó un pensamiento rebelde y una fortaleza a Eva, porque yo me imagino a Eva pensando, pues sí es cierto, Dios no es un Dios malo, ¿cómo me va a matar por nomás hacer esto? Es un Dios bueno, una fortaleza mental. Además tengo un esposo que me protege, además mi esposa está diezmando, además mi esposa sí se congrega aunque yo no. Ahí están sus fortalezas, métale todas sus fortalezas, ¿sí? Fíjese, Habacuc 3:19, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar, en las alturas me hace andar otra vez. ¿Cuál tiene que ser la altura en la que usted tiene que andar? Esto. Y estas alturas es eso, ¿sí? Ahí están las alturas. Por eso el hermano Branham dijo, es tiempo de los cristianos astronautas, ¿sí? Que estamos hasta allá, porque ¿cuál fue la visión que tuvo el hermano Branham? La visión lo llevó al espacio, y el hermano Branham vio como una tela de sangre cubría la tierra. Es tiempo de los cristianos astronautas, ¿sí? Él fue, ya se nos predicó, él fue el patrón o el ejemplo. ¿Sí tiene sentido? ¿Sí tiene sentido o no tiene sentido? Entonces, el problema con todos nuestros pensamientos y fortalezas es que sin darnos cuenta las ponemos por encima de la palabra, ¿verdad? Entonces, sus principios determinan su final. ¿Sí sabía eso? Porque muchos van a decir, sí hermano, la palabra y el mensaje, pero yo tengo principios. Y mis principios son inamovibles. Soy un hombre de principios, a mí se me enseñó que un hombre vale por su palabra. Yo tengo principios inquebrantables, ¿verdad que sí? ¿Qué dice Apocalipsis 12:13? Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin. Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Juan 1, del 1 al 4, en el principio la palabra ya existía. Entonces, ¿cuál es el principio de todo? Jesucristo. El Señor Jesucristo es el principio de la creación, dice Apocalipsis. Así se presenta en una de las cartas de Apocalipsis. El principio de la creación dice esto, dice una de las cartas de Apocalipsis, ¿verdad? Entonces, ya hablábamos de que todo tiene que corresponder. Si sus principios no corresponden con el principio llamado Jesucristo, sus principios están mal. Ya lo hablábamos, fuera de Cristo todo está mal. Los principios de su abuelito también están mal fuera de Cristo. Los principios de su mamá, que la hizo vivir una vida digna, y qué respeto a mi mamá, que Dios la tenga en su santa gloria, están mal fuera de Cristo, ¿sí? Porque Él es el principio, y todos nuestros principios tienen que salir de Él, que Él es el principio. Él es la verdad, entonces todas las verdades tienen que salir de Él, que Él es la verdad, ¿sí? Él es el camino, entonces todos nuestros caminos tienen que salir de Él, que Él es el camino. Amén. Entonces, si sus principios no salen de Él, están mal y lo van a llevar a muerte. ¿Cómo dice la palabra? Que no recuerdo, se me fue la escritura, pero habla de que el camino que fuera de Cristo lo lleva a muerte, ¿sí? Entonces, ¿ha escuchado incluso el dicho mundano que dice, lo que bien empieza, bien acaba? Lo que mal empieza, mal acaba. Entonces, si su principio es Cristo, su victoria es segura, hermano. Su rapto es seguro, hermano. ¿Sí? Porque su principio es Cristo, ¿verdad? Porque si sus principios, si sus fortalezas falsas y sus pensamientos rebeldes son más importantes que la palabra y que el mensaje, entonces que sus principios le provean en tiempos de crisis. Que sus principios le den paz cuando tenga problemas. Entonces que sus principios le multipliquen la comida cuando no tenga, ¿sí? Si sus principios son más importantes que la palabra, que sus principios le manden ángeles a protegerlo durante la noche.
¿sí? Porque no espere que la palabra lo vaya a hacer cuando usted puso la palabra acá abajo y sus principios arriba, ¿sí? ¿Tiene sentido? Salmo 71:3. Sé para mí una roca de refugio donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. A mí se me hace muy curioso que queremos los finales de Cristo, el rapto con Cristo, las bendiciones con Cristo, pero no queremos los principios de Cristo. No queremos el sacrificio que Cristo nos pide. Queremos la abundancia, pero no queremos el sacrificio. Queremos el matrimonio que refleje a Cristo, pero no queremos humillarnos. No queremos conversar y acordar. No queremos solucionar. Queremos las bendiciones y los beneficios, pero no queremos los sacrificios. No queremos los principios. Tus principios se convierten en tus finales. ¿Sí? Lo que bien empieza, mal acaba, ¿verdad? Entonces, ya vimos que todos tenemos principios, todos tenemos argumentos falsos, todos tenemos pensamientos rebeldes, todos tenemos fortalezas falsas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos derribarlas? ¿Qué podemos hacer para no caer en ellas? Y con esto vamos a estar cerrando. Decida capturar todo pensamiento rebelde y toda fortaleza falsa. Decídalo. Es su decisión. El pastor no lo puede hacer por usted. El hermano Branham no lo puede hacer por usted. La Biblia no lo puede hacer por usted. Es su decisión. Fíjese, 2 Corintios 10:5. Es la escritura base, pero en la Nueva Traducción Viviente. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Entonces, es importante que veamos que no dice razone con sus pensamientos, o alegue con sus pensamientos, o gánele a sus pensamientos. Dice, captúrelos, tráigalos prisioneros. Pero, ¿por qué? ¿Por qué prisioneros? ¿Por qué no dice, deje que el Señor Jesucristo se los destruya como lo hizo en la cruz? ¿Por qué no dice eso? ¿Por qué? ¿Por qué la Biblia dice, captúrelos? No dice Jesucristo los va a capturar. Captúrelos usted. Es su decisión. Ya hablamos en varios mensajes que no son sus batallas, que usted no debe tener miedo, pero hay cosas que sí hacemos nosotros. Y lo que nosotros sí podemos hacer, una de las muchísimas cosas que sí podemos hacer, es capturar los pensamientos rebeldes y capturar las fortalezas falsas. Pero ¿por qué capturarlas? Les voy a poner un ejemplo práctico. A mí me fascina el café, me encanta el café. Yo sin problema puedo tomar 4 o 5 tazas al día y otras si se puede, no hay problema. A mí me fascinan los sombreros, de hecho para mí no es un gusto, es una pasión los sombreros. Yo, si por mí fuera, yo traería sombrero ahorita, ¿sí? A mí me gusta mucho leer también, y leer de todo, mensajes, Biblia, libros, biografías, novelas, todo lo que sea lectura para mí me gusta mucho. Y no importa cuánto me hable de que la cafeína también es una droga, y que esto y que el otro. ¿Sabe cuánto me importa ese comentario? Yo voy a seguir tomando café. Es que los sombreros ya están pasados de moda, y que otras también han dicho, es que tú te quieres parecer al profeta. ¿Sabe cuánto me importan esos comentarios? Yo voy a seguir usando sombreros. Es que una vaca sagrada que se tiene por ahí en el mensaje, es que nosotros solo tenemos que leer el mensaje, todo lo demás está incorrecto. ¿Sabe cuánto me importan esos comentarios? Yo voy a seguir leyendo libros, de todo, ¿sí? Pero a pesar de que voy a seguir leyendo libros, que me voy a seguir poniendo sombreros, y que no voy a dejar de tomar café, yo los tengo capturados. ¿Por qué? Porque no voy a dejar de tomar café, pero también sé que todos los excesos son malos. Y si yo tomo café como tomaba café antes, me voy a morir, ¿sí? O me va a afectar, que de hecho ya me afectó. Hace como 5 o 6 años me dio un dolor aquí muy fuerte por tanto café que tomaba, y el doctor me dijo, no vas a volver a tomar café en tu vida. Yo no se lo dije, pero sí lo susurré, lo reprendo en el nombre de Jesucristo.
Yo le dije, quíteme todo, quíteme el chile, y de hecho ya no como chile por tomar café, ¿sí? Pero yo sé que todo exceso es malo y ya le bajé a tomar el café. Porque si yo permito que el café controle mi vida, entonces el café es mi Dios, ¿sí? Entonces, yo podría usar sombreros todos los días y todo el tiempo, pero yo sé que hay momentos para todo. Y aquí, por reverencia, por amor al Señor, por respeto a ustedes, no voy a usar sombrero aquí, porque lo tengo capturado. Si yo permito que los sombreros manejen mi vida, entonces los sombreros son mi Dios. Si yo sigo leyendo libros y que a mí no me importa, voy a seguir leyendo más horas de puro coraje, voy a seguir leyendo, pero también sé que mi principal lectura tiene que ser esta. Yo sé que esto sí lo tengo que leer todos los días, y los libros, gracias a Dios, pueden pasar 2 o 3 semanas sin leerlo, pero no puede pasar un día sin que yo lea esto, porque tengo ese pensamiento capturado. Porque si yo permito que los libros definan mi vida, entonces los libros son mi Dios. Y entonces, cualquier pensamiento altivo que usted levante por encima de la palabra, y que usted sepa que no puede con él, porque hay pensamientos que no vamos a poder con ellos. Hay pensamientos rebeldes que no va a poder derribar. Hay fortalezas mentales que ya tienen castillos y dragones protegiéndolas, no las va a poder destruir, pero sí puede encarcelarlas. Sí puede traerlas cautivas, como dijo la palabra. Sí, ya le puse 3 ejemplos míos. ¿Cuál es su fortaleza? Si usted sabe que por más que ya oró, que ya pidió oración, que ya pasó 20,000 veces al altar, que ya le pidió a Dios 20 veces de su Espíritu Santo, y sigue ahí su pensamiento rebelde, ese pensamiento rebelde captúrelo. Y cuando usted capture su pensamiento, entonces Dios es su Dios y no el pensamiento. ¿Sí? Diga lo trascendente del tema. Fíjese, el sello de Cristo del 55, párrafo 26, ya estamos terminando. Es tiempo de que usted golpee de nuevo la senda del aserín hacia el altar. Se corrija con Dios antes de que Satanás lo selle fuera del reino. Ya hablamos de cómo se sella, por dentro. ¿Sí? También el sello de la bestia, o la marca de la bestia, no es visible, es por dentro. Ya el hermano Branham nos lo predicó, ¿verdad? Entonces, incluso su conciencia les dice que es la verdad, a menos que haya cruzado la línea de separación, dice el hermano Branham. Si usted cruzó esa línea de separación, usted tiene y yo lo dejo en puntos suspensivos, no vamos a agregarle nada, usted ha sido entregado a una mente del diablo, dice. Un espejismo para creer una mentira y ser condenado por eso, por un pensamiento. ¿No dice la palabra que en el día del juicio hasta por un pensamiento vamos a ser juzgados? No lo digo yo. Y ser condenado por eso, pensando que está correcto usted. ¿Sí? Entonces nuestros pensamientos deben ser esclavos de nuestra voluntad. Por eso la Biblia dice que debemos tener dominio propio. No dice dominio que Él nos dé, o dominio que Él nos revele, ¿verdad que no? Dice dominio propio. Otra vez, esto es su decisión. Su decisión. La oración no se lo va a quitar. Pues, pero si ore. ¿Sí? Porque aquí se llega una paradoja. Señor, por favor, yo tengo este pensamiento. Ahí, sí, funciona la oración. Pídale al Señor, ya lo dijimos arriba, que Él le muestre sus argumentos. Sí funciona. Pero si usted le pide, Señor, quítame este argumento o esta fortaleza, no se la va a quitar. Señor, ayúdame a identificarla para yo quitármela. Así sí funciona. Pero el Señor no se la va a quitar. Es su decisión. Preguntas y respuestas sobre Hebreos número 1. De 57, párrafo 98. No habrá más pensamientos malos. En la gloria será como si nunca hubiera sucedido. Correcto. Todo será. ¿Pudiera usted imaginarse que aquí hubiere gente que, ¿qué no dice la Biblia? Que aún los pensamientos del maligno perecerán. Los mismos pensamientos de ellos perecerán. Entonces, tan sencillo, estamos a punto, o creemos por lo que
aquí dice, no por lo que a usted le cuadre o no le cuadre, no por lo que usted crea o no crea, por lo que aquí dice que estamos a punto de experimentar un rapto. ¿Cómo vamos a experimentar el rapto? Cambie su manera de pensar, encarcele sus pensamientos rebeldes, destruya sus fortalezas falsas, obedézcale al Señor. Deje a Dios ser Dios. Terminamos con, desde ese entonces, de nuestro hermano Branham del 60, párrafo 117. No hay diferencia. La huella del pecado ha desaparecido. Entonces verdaderamente seremos hermanos y hermanas en donde podamos vivir. Ya nunca el pecado podrá entrar, ni pensamientos malos. Nada puede entrar en esa clase de lugar. No puede haber contaminación. Todos seremos uno en Cristo. Por eso la palabra dice que tenemos que llegar a tener toda la mente de Cristo, porque allá no va a haber pensamientos rebeldes. Pues lo volvemos a decir, si su prioridad son sus principios inquebrantables o lo que usted piensa, entonces que sus fortalezas y sus pensamientos lo eleven a encontrarse con Él en el rapto, que yo creo que que van a ser ladrillos que no lo van a dejar elevarse. ¿Sí tiene sentido? Entonces, hermanos, traigamos todo pensamiento rebelde a la palabra, derribemos nuestros argumentos y obedezcámosle al Señor. Amén. Gracias por su atención. Pónganse de pie para hacer una oración. Padre Celestial, Señor Todopoderoso, gracias, Señor, porque tú sigues siendo bueno con nosotros, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Yo me bajo bendecido de aquí, Señor. Y la honra y la gloria es solamente para ti, Señor. Tu palabra dice que toda buena dádiva proviene de ti. Yo no puedo hacer nada bueno, pero Señor, tú haz todo lo bueno en nuestras mentes, Señor. Señor, si mis hermanos les retumbó algo de sus fortalezas, de sus pensamientos rebeldes, Señor, tú tráelos a la luz, Señor. Muéstrales todo eso y ayúdalos, Señor. Ayúdanos a todos juntos, porque claro que yo también tengo pensamientos rebeldes, Señor. Ayúdanos al Padre Celestial. Sin ti no se puede. Sin ti no podemos, Señor. Necesitamos de tu fortaleza, de tu buena dádiva, Señor, de tu gracia soberana que tome control, Padre Celestial. Gracias por lo bueno que has sido con nosotros, Señor. Ayúdanos a tomar esto en nuestros corazones para cambiar nuestra manera de pensar, encontrarnos contigo en los aires, Señor. Que podamos tomarte de la mano cuando tú digas, ven, sube acá. Y vamos a subir sin pensamientos, sin argumentos, solo con el gozo de estamos por ver a nuestro Señor cara a cara. Señor, permítenos llegar a ese momento. Toda la honra es para ti, Señor. Bendice a mis hermanos aquí presentes y no presentes, Señor. Multiplica, Señor, las bendiciones en sobreabundante manera, Padre Celestial. Que nadie se vaya de aquí sin su bendición, sin tu porción de tu Espíritu Santo, Padre Celestial. Gracias por todo, Señor. La honra y la gloria es para ti nuevamente. En el nombre de nuestro Señor, de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Muchas gracias por su atención, por su paciencia. Vale.